Hola, bienvenidos al episodio 3 de Programa conmigo. Vamos a empezar, como creo que va a ser tradición, recapitulando lo que vimos en el episodio 2. Vimos que hay varios intérpretes para usar Python, no solo el estándar, y que tienen normalmente ayudas para usarlo de forma interactiva, como IPython, PyPython, los Jupyter Notebooks, que te permiten integrar visualizaciones dentro de tu sesión, tienen atajos de teclado para hacer cosas más rápidas, tienen realzado de sintaxis. Esto no lo he explicado, pero al igual que los lenguajes naturales tienen una sintaxis y podemos analizar sintácticamente oraciones, en programación cada partícula que hay tiene una función sintáctica, ¿vale? Hemos visto palabras reservadas, keywords, como def, return, in, creo que no hemos visto ninguno más. Tenemos los sustantivos, ¿vale? Que serían las variables. Tenemos los verbos, que serían las funciones. Tenemos conjunciones, que serían operaciones matemáticos, ¿vale? Pues cada uno de esos elementos, normalmente en los editores y en los intérpretes un poquito más elaborados, tienen un color particular, ¿vale? Para cada función sintáctica del lenguaje. Lo cierto es que yo no sabría decirte, cuando estoy programando, de qué color es cada elemento, pero se me hace súper raro programar sin colorines hoy en día. Es quizá algo en plan placebo o subjetivo, pero bueno, ya veréis que una vez que pasáis tiempo en un IDE, leer texto sin color se va a hacer raro. Bueno, tienen autocompletado, que no sé si visteis, en el terminal parecía que escribía súper rápido. No es que hiciese un corte de edición, es que le daba al tabulador y me autocompletaba nombres de ficheros. Y eso también se puede usar dentro del intérprete para autocompletar nombres de funciones, nombres de variables, etc. También te puede ir mostrando la ayuda de forma interactiva según vas escribiendo una función, así que bueno, no dudéis de usar eso en lugar del intérprete de Python a pelo, si queréis experimentar. Y también vimos que podemos escribir los programas en un fichero en lugar de ser interactiva, y eso tiene también más ventajas porque podemos escribir programas más grandes, podemos revisar y corregir lo que ya hemos escrito sin tener que reescribirlo todo. Nos permite guardarlo para más adelante, incluso compartir nuestros programas. Si queréis compartir el gozo que es programar con vuestros amigos, comentar soluciones, pues compartir un fichero es más fácil que andar copiando y pegando del terminal. También hemos usado un IDE, VS Code, Visual Studio Code, que tiene pues todas las cosas que hemos visto de los intérpretes avanzados y mucho más. Por ejemplo, nos muestra errores sintácticos antes de ejecutar. Si se me olvida cerrar un paréntesis o pongo un más y no pongo nada al otro lado y cosas así, pues va a decirme, oye, aquí hay un error, para que lo arregle. Tiene ayudas para refactorizar el código. La única refactorización que hemos visto hasta ahora es renombrar una variable. Que diréis, oye, ¿por qué no hago buscar y reemplazar? Pues porque hay una cosa que se me pasó de explicar, que es el ámbito de las variables, o lo que se conoce en inglés como scope, variable scope o scoping. Y es que no sé si os fijasteis, hubo un momento en el que tenía una variable que se llamaba n y uno de los parámetros o argumentos de una función también se llamaba n. ¿Son el mismo objeto? No, son cosas distintas. Lo único que dentro de la función, esa n va a tomar el valor que le suministremos dentro de los paréntesis al llamarla, y no va a ser capaz de ver la variable n que estaba declarada en el ámbito exterior, en el outer scope o global scope, porque la oscurecía, se llama shadowing. Entonces, bueno, esa variable n se llama igual, pero no es la misma. Y cuando hago un refactor usando el IDE, va a ser suficientemente listo como para cambiarme solo la variable que quiero en su scope. Bueno, ya veremos más adelante más ejemplos. Y bueno, tienen un montón de cosas. Los IDEs son herramientas súper potentes. Ya haremos uso del depurador en algún momento y bueno, y plugins. De matemáticas vimos la secuencia de Fibonacci. Simplemente os comenté que aparece en la naturaleza. El típico ejemplo es cómo va creciendo la población de conejos de forma ideal. Esto se parece a un crecimiento exponencial, pero tiene en cuenta que las generaciones anteriores se van muriendo, ¿vale? O sea que parece exponencial, pero no casi. Y hablé también sobre el ratio de los números según esto va creciendo, tiende a phi, el número de la proporción áurea. El número phi
hay un vídeo, no sé si es de Number of File o de 3 Blue, One Brown, podéis buscar. ¿Por qué el número phi es el número más irracional de todos? Y mola un montón, te explica em, cómo se distribuyen las capas concéntricas de semillas en los girasoles para alcanzar la máxima dispersión. Bueno, es una pasada. Y sobre Python, ¿qué vimos? Vimos una función recursiva y la hicimos también iterativa. Vimos un poquito sobre complejidad algorítmica, porque la función recursiva tardaba mucho en ejecutar, porque su complejidad, su coste de ejecución en tiempo iba creciendo exponencialmente con el tamaño del parámetro n que le pasamos a la función de Fibonacci. Entonces tuvimos que refactorizar y reimplementarla de una forma más eficiente. Vimos el bucle while, que es más flexible que el bucle for, porque no está ligado a una secuencia. El bucle while se ejecuta su bloque mientras una condición se cumpla. Pero a cambio de esa mayor flexibilidad, pues teníamos que gestionar esa condición nosotros mismos. Había que incrementar el valor de i y cosas así. Sin embargo, bueno, for suele terminar. Si la secuencia termina, el bucle for termina. Es muy difícil que se nos pase por alto algo. También vimos yield, que era bastante más avanzado para crear generadores de una función. Esto ahorra mucho código y veremos que lo vamos a usar según vayamos avanzando la dificultad de los problemas más a menudo para escribir soluciones elegantes. Vimos que podíamos asignar en bloque conjuntamente varias variables. Y esto era útil para quitar las variables intermedias. En la sucesión de Fibonacci queríamos que A fuese el penúltimo término y B el último término. Y como para generar el siguiente término teníamos que usar los dos y descartar el antiguo valor de A, teníamos que guardarlo de algún modo. Y por último, pues bueno, vimos que el guión bajo servía para darle nombre a variables que no nos hacían falta, pero el lenguaje no requería que estuviesen ahí. Y bueno, vamos al problema número 3 del proyecto Euler, que se llama el mayor factor primo. Los factores primos de este número, de 13.195, son 5, 7, 13 y 29. ¿Qué es un número primo? Vamos a recordarlo, pues tengo aquí abierta la Wikipedia. Bueno, los números primos son los que solo son divisibles por sí mismos y por 1. Por el tamaño de la página podéis ver que no es un tema trivial. Hay todo un campo de las matemáticas que se llama teoría de números. Y de hecho, bueno, aquí habla del teorema de Fermat y, bueno, da para mucho, ¿vale? Pues eso, los números primos empiezan en 2. El 1 no es primo, aunque según esa definición de que es divisible por sí mismo y por 1, podría entrar. Pero si el número 1 fuese primo, una factorización, es decir, sacar los números primos que componen otro número, podría tener varias factorizaciones, no sería única, porque puedes poner todos los unos que quieres multiplicando, que no va a alterar el valor. Así que por eso se considera que el 1 no es primo. Bueno, vamos a hacer como hemos hecho anteriormente, que es resolver primero el problema con la hoja de cálculo. La abrimos, calc. Y vamos a tener un pequeño problemilla, ¿vale? Por lo menos LibreOffice, o no sé si Excel o Google Sheets tendrán algo, no te permite generar primos. Le das aquí a funciones y dices, oye, ¿hay algo de primos? No. ¿Hay algo de factorizar? No, esto es factorial, ¿vale? No factorizar. Así que tenemos que sacar los primos de algún otro sitio. Aquí, en la página de la Wikipedia, a ver, tenemos... ¿Dónde está esto? ¿No era aquí? Quizás sea en... Vale, es aquí en la lista de números primos, aunque la tenía por ahí. Bueno, como veis también es enorme esto. Aquí, no, sí, external links. Vale, hay una página que tiene listas de primos. Esto va a ser útil más adelante, pero bueno, nos podemos bajar los primeros 10.000 primos. Lo guardamos en donde estamos haciendo esto. Y ahora que tenemos aquí el fichero de los primos, todavía no lo podemos usar directamente en la hoja de cálculo, ¿vale? Porque puedo copiar esto y pegarlo aquí, pero está en un formato un poco rollo porque tenemos varios números por fila y lo que quiero es tener un número primo por fila. Así que vamos a escribir otro programita que nos haga esa conversión. Voy a quitar la cabecera
y estas líneas de aquí que nos estorban, y vamos a crear un programa, se llame format primes.py, y vamos a aprender una nueva, no palabra reservada, sino función built-in que se llama open, ¿vale? Open sirve para abrir ficheros, como su nombre parece indicar, y bueno, fijaos que el IDE nos muestra aquí la documentación. Open hace una cosa, pero tiene muchos matices, ¿vale? Podemos especificar el modo para si es de lectura, de escritura, por defecto es lectura, que es R de read only. Así que bueno, directamente le vamos a pasar el nombre del fichero, que vamos a ver un tipo de datos nuevo ahora mismo, que es la cadena de texto o cadena de caracteres, en inglés suele ser string of characters, que es pues un texto que está entrecomillado. En Python podemos usar comillas simples o dobles según nuestra conveniencia. Por ejemplo, si tenemos que usar un texto que usa comillas simples, lo normal sea que lo englobemos en comillas dobles y viceversa. Si tenemos que usar un texto que contiene comillas dobles, pues usamos comillas simples, porque se tiene que cerrar con el mismo tipo de comillas que usas para abrir. Vale, esta función open devuelve un objeto de tipo fichero, pero que no vamos a asignarlo a ninguna variable. Simplemente lo vamos a usar como si fuese una secuencia. Porque en Python los ficheros son secuencias de líneas. Si queremos ir carácter a carácter tendríamos que hacer otra cosa, pero bueno, como suele ser el uso común, si hacemos for nombre variable in un fichero, que es el resultado de abrir este fichero 10.000.txt, esto va a ir tomando el valor de la primera línea, de la segunda línea, etcétera, ¿vale? Así que ahora vamos a hacer for prime inline, imprimimos el número. Si hago esto ahora mismo, no va a funcionar. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Ahora mismo he usado un atajo de teclado para abrir el terminal, pero bueno, si ponemos Python format primes. Uy, ¿qué pasa? Nos está sacando cada dígito, y de hecho, bueno, cada carácter, también hay espacios en blanco aquí, en su propia línea. Eso es porque una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres. Hay una particularidad de Python que no tiene otros lenguajes, y es que cuando iteramos sobre una cadena de caracteres, los caracteres en sí también son secuencias de caracteres, de tamaño 1, ¿vale? Otros lenguajes tienen tipos distintos para el carácter y para el string, aquí no. Así que vamos a usar un método, que es una función que está asociada a un objeto. Si le damos al punto, tenemos aquí una lista de sugerencias, y la que queremos es split, que es dividir en inglés, ¿vale? Esto, bueno, tiene algunas opciones, pero por defecto lo que va a hacer es ver los grupos de caracteres que están separados por espacios en blanco, y nos los va a devolver como una secuencia. Ahora sí, si ejecutamos esto, los tenemos uno por línea, ¿vale? En lugar de copiar y pegar aquí, lo vamos a llevar a un fichero, se llame primes.txt, ¿vale? Si lo abrimos, lo tenemos aquí. Estos son los números primos. Vamos a la hoja de cálculo, decimos, oye, abre los números primos, ok, y ya los tenemos aquí. Así que una vez que tenemos un número primo por fila, podemos intentar resolver el problema. Vamos a copiar el valor siguiente. Ah, sí, lo ha copiado como látex, maravilloso. Es que antes le di a copiar como MathML y tenía un poquito de XML, de Markdown. Así que vamos a hacer el truquillo de siempre. Sí, este número, bueno, hay que hacer primero lo del módulo. Si el módulo de este número al dividir entre este número es igual a 0, va a ser este número. Espera, 0, este número, y si no, 0. Vale, este número no es divisible entre 2, se queda 0, arrastramos y... Uy, ¿qué pasa? ¿Es divisible entre todos estos números? Pues va a ser que no, algo hemos hecho mal, porque, por ejemplo, podemos hacer el test para dividir entre 3. Antes, a ver, vamos a ver, 3 y 4, 7, y 1, 8, y 5, 13. 13 es 1 y 3, 4, y 7, 11. 11 es 1 y 1, 2, y 4, 6, y 1, 7, y 5, 12. 12 es 1 y 2, 3. 3 y 8, 11. 11 es 1 y 1, 2. Y 6, 8. 8 no es divisible entre 3, así que
no es divisible en 3. ¿Qué está pasando aquí? Que al arrastrar nos ha ido sustituyendo la fila 1 en A1 por la fila en cuestión. Así que vamos a poner aquí un dólar para fijarla. Decimos, oye, cuando arrastre esto, no me lo cambies. ¿Qué he hecho? Perdón, es la fila B, la columna B. Ahora sí, esta queremos que cambie porque queremos probar todos los primos. Vale, vamos a seguir arrastrando. El 71 es el primer primo. Bueno, como arrastrar ya sabemos que es complicado. Copiamos esta expresión. Con la tecla control lo vamos abajo del todo. Con las mayúsculas control arriba. Quito esto. Y pegamos. Así que aquí había otro primo por ahí, me ha parecido ver, ¿no? Bueno, vale, tenemos aquí otro primo. Aquí van a ser todos los primos. Y decimos, oye, dame el máximo de esta columna. Y es 6.857, que es la solución. Bueno, habéis visto que ha sido más... Bueno, no ha sido difícil de hacer, pero hemos necesitado ayuda externa programando. Así que ya que nos ponemos a programar, vamos a resolver el problema en Python directamente. Creamos el nuevo fichero, Euler 3.py. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay distintos métodos de factorización, más o menos eficientes. Para este caso, podemos hacer una factorización un poquito de andar por casa. Voy a copiar el input y lo pego aquí. Así que lo que vamos a hacer es ir dividiendo n sucesivamente cuando podamos dividir por un número entero, y si un factor o candidato a factor no lo divide, lo saltamos, ¿vale? Así que hasta que nos quede 1. Una vez que n sea 1 es porque lo hemos dividido ya entre todos los números que podía dividir. Vamos a crear otra variable aquí que sea factor igual a 2. Importante empezar por 2, porque el 1 podemos dividir todas las veces que queramos y se quedaría en un bucle infinito. De hecho, bueno, podríamos llamar factor candidate, pero bueno, factor está bien. Y max factor igual a 0. Aquí vamos a ir guardando el último factor, ¿vale? Porque ahora veremos que... bueno, de hecho no nos hace falta, creo. A ver. Hacemos si n es divisible entre factor igual 0, entonces n lo dividimos entre factor, y si no, factor más igual 1, lo incrementamos. Vale, sí que nos hace falta, o no. No, vale. Y vale, cuando eso termine, el factor será el último que hemos hecho, que tiene que ser el mayor. Vale, vamos a ver si esto funciona. Si no, habrá que arreglarlo. Euler 3. Vale, pues sí. Ha dado el resultado, 68,57, que era el mismo resultado. Pues ya estaríamos, porque esto se puede optimizar. Por ejemplo, sabemos que los números primos, quitando el 2, son impares. Entonces, podríamos hacer esto aparte. Podríamos decir while n sea divisible entre factor, n lo dividimos entre factor, y luego aquí decimos factor, lo incrementamos, y ahora, como ya factor vale 3, podemos ir saltándonos los pares, ¿vale? Ahora va a ir 3, 5, 7, 9, el 9 obviamente no es primo. ¿Y por qué esto funciona a pesar de que va a intentar dividir entre números que no son primos? Porque si este número fuese divisible entre un número compuesto, como por ejemplo 8, bueno, 8, vamos a poner 27, que es varias veces 3.
lo vamos a dividir una vez entre 3 y ya no es divisible entre 27, ahora es divisible entre 9. Lo vamos a dividir otra vez entre 3 y ya no es divisible entre 9, es divisible otra vez entre 3. Entonces, cuando lleguemos aquí al 9, ya no van a quedar 9 dentro del número, ¿vale? Se han ido agotando porque lo hemos ido reduciendo, dividiendo entre cada factor. Así que bueno, esto a ver si funciona. Sí, da el mismo resultado, debería tardar un poquito menos, pero bueno, es despreciable. Y ya que estamos, os voy a enseñar un bucle infinito. O sea, aquí empezásemos en 1. Vale, aquí hay que restaurar el 1. Vale, se queda en un bucle infinito. Porque n es divisible entre 1, n dividido entre 1 sigue siendo n, y al volver aquí, n sigue siendo mayor que 1. Esto se puede tirar aquí hasta siempre. Así que con control C terminamos la ejecución. Y esto sería. Espero que os haya resultado interesante y haya sido un pelín más breve que los anteriores, porque no teníamos muchas más formas de hacer esto en Python. Y nos vemos en el capítulo siguiente.